Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, el tema de las universidades sigue aún en debate y la sorpresa ha sido que ayer al congresista Daniel Mora lo han relevado de su responsabilidad como presidente de la Comisión de Educación. Y ha sido sorpresivo, esta mañana conversábamos con él y manifestaba su extrañeza y hasta su protesta por esta forma tan inusual de ser un relevo de una persona que ha venido desempeñando el cargo de presidente de la Comisión de Educación del Congreso y que además tenía que enfrentar esta controversia tan dura como la de discutir si debe entrar en vigencia o no la ley universitaria. Lo cierto es que, más allá de las opiniones a favor o en contra, hay que señalar que la ley es la ley, ¿no? Por un lado. Y cuando se trata de cumplirla, hay que cumplir las leyes porque estamos en una sociedad y en un Estado de Derecho. La posición de rebeldía del señor Cotillo, hasta el momento, no ayuda en nada a la cuatricentenaria Universidad Mayor de San Marcos, y menos como parte de una imagen que debe proyectar un rector de una universidad respecto a su comunidad universitaria. Pero el SUNEDU acaba de emitir un comunicado en el que anuncia que si las autoridades al 31 de diciembre no renuevan sus estamentos, sencillamente procederán a formular denuncia penal ante el Ministerio Público por desacato en el caso de las universidades estrictamente públicas, que no involucra en este caso a las privadas. Un llamado al señor Cotillo y a aquellos que de alguna manera se resisten al cumplimiento de la ley. Yo puedo estar en contra en parte de esa ley, pero una vez que la ley está ya publicada y el Tribunal Constitucional ha establecido que es constitucional, a los ciudadanos no nos queda más que cumplir con la ley. Si hay que reformarla más tarde con otro gobierno, qué sé yo, eso es otro tema. Pero las leyes de un país, para tener un orden establecido, para tener fiel cumplimiento con nuestros deberes y obligaciones, tenemos que cumplir la ley, queridos amigos. Esa es parte de nuestra prédica. No podemos estar violentando permanentemente y pateando el tablero en un país que necesitamos orden, disciplina y cumplimiento estricto de los derechos y deberes de cada uno de nosotros. Eso es fundamental. Esa simplemente era mi reflexión inicial y ahora quisiera presentar a una personalidad. Y digo personalidad porque a lo largo de su vida profesional y personal ha venido destacando y es una mujer que ha sentado las bases para probablemente, yo lo he escrito en algunas oportunidades así, ayudar a hacer la transformación que este país necesita para reformar realmente una serie de conceptos y criterios y darle a esta vieja estructura que tiene el Estado peruano una mejor dinámica, generando funcionarios, por ejemplo, de calidad en el sector público-privado, ciudadanos de calidad, ciudadanos que sepan con compromiso lo que hay que hacer por un país como el Perú. Eso es muy importante. Y por eso que hablar de Beatriz Boza, abogada de profesión y una experta en consultorías internacionales, ella es socia de Ernst & Young, está aquí, pero básicamente ustedes la recuerdan seguramente como presidenta de Ciudadanos al Día, que en los últimos tiempos ha dado brotes importantes en la estructura del Estado Nacional. Doctora Beatriz Boza, un honor. La verdad, la he perseguido mucho tiempo para que venga a este programa. ¿Ah? Un gusto estar Sí, contigo. pero si me dice, no quiere declarar por ahora, no quiere declarar por ahora, pero la verdad es que es importante que usted esté presente en la vida activa, no digo la vida política partidaria, pero sí en la vida de un país que es muy importante. Siempre hemos tratado desde donde estamos de aportar y Cierto. de crear y de creer en un Perú mejor. Así es. Doctora, una pregunta inicial antes de presentar el trabajo último que ella tiene, que se trata de empresarios. Aquí está. Yo todavía no lo he leído completamente, me han informado, ¿no? Pero este es el libro del que vamos a conversar con ella. Doctora, el escenario de nuestro país, es la primera pregunta, porque la gente quiere saber, ¿qué nos depara el futuro para los peruanos? Porque estamos tan confundidos en los últimos tiempos, hay tantas propuestas políticas, hay tantas cosas que uno dice, bueno, pero
¿Dónde está la claridad? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué nos proponen realmente con seriedad, con transparencia? Y que sea además unas propuestas realistas, porque a veces hay cosas que se dicen y se las lleva el viento y no pasa nada. Pero en su lectura, vamos a decir, técnica y personal, por cierto, ¿qué futuro tiene el Perú? Bueno, toda lectura para comenzar es subjetiva. Entonces Sí, yo solo claro, puedo hablar de claro. cómo A siento ver, las sí, cómo cosas, siente ¿no? las cosas. Y para alguien que cuando va al mercado le gusta tener distintas caseritas, cuando va Sí, claro, a claro. un autoservicio le gusta tener distintas marcas y poder comparar. Creo que en términos políticos el proceso en que estamos enfrentando, que tengamos distintas marcas, que podemos comparar, que tenemos democracia, que nuestro voto importa y que nuestra opinión también, y que pueden haber, como lo vemos, no sé, pues en las gaseosas, dos gaseosas muy parecidas o muy diferentes. A mí eso me entusiasma. Y creo que eso nos plantea un Perú que va siendo cada vez más democrático y de repente, ojalá, cada vez más tolerante a la discrepancia de opiniones y no tener que todos estar pensando lo mismo. Creo que eso es maravilloso en un país que se descentraliza, que va creciendo y cuando uno crece, pues hay distintas opiniones, ¿no? Sin embargo, el común de los ciudadanos piensa que hay demasiados problemas, ¿no? La inseguridad, la falta de confianza y hasta cierto momento, es decir, uno hasta se pregunta y se interroga hasta legitimidad de las autoridades, ¿no? Porque dice, estas autoridades, no sé, han sido elegidas, pero no responden a mis expectativas. Yo soy un ciudadano, ¿no? Un ciudadano que está al día, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no el Estado no me responde bien? ¿Por qué yo tengo que estar rogando cuando tengo el derecho de exigir, ¿no? Pero también de contribuir a que se cumplan las normas? Entonces, ahí está esta dicotomía, hay una situación un poco, muy, a pesar de lo positivo que usted señala, que el país es bueno, que estén pasando cosas, ¿no? Sin embargo, todavía hay una suerte de pesimismo. Y quizás tiene que ver con dónde hemos aprendido a ser ciudadanos, dónde nos han enseñado cuáles son nuestros derechos. Quizás en mi generación había un curso obligatorio en que nos enseñaban temas patrióticos, pero derechos a saber, tengo derecho, no sé, al aire limpio, pero a cambio de eso tengo la obligación de no contaminar, de no tirar la basura, ¿no? Del automóvil. Uno ve a veces de la combi que la gente tira por la ventana. Tengo derecho a que haya orden, que tú planteabas ahora, pero también tengo la obligación de cruzar, si soy peatón, por las rayas Lo que está señalizado por señalizadas y parar, ¿no? Y de repente, si uno ve en las calles de Lima, especialmente de las principales ciudades del país, nos estamos volviendo un poquito salvajes, ¿no? Es la ley del más fuerte, ¿no? Sí, De la combi que atropella. Y hay un tema de derechos donde nos han enseñado qué cosa es este tema de la prevalencia de la mayoría, el respetar al otro. No tengo que gritar para ser oído. Y yo sí creo que en los últimos 20 años los peruanos hemos ido avanzando, ¿no? Y especialmente en temas del mercado. O sea, hace 20 años, me recuerdo claramente, no chequeábamos la fecha de vencimiento de los productos. Hoy día, hasta los niños chequean la fecha de vencimiento. Ahora hay derechos de defensa al consumidor. O sea, hoy día los ciudadanos hemos aprendido eso. En términos más amplios, hoy día los ciudadanos no queremos inflación, lo que le está pasando a Venezuela o lo que le está pasando a Argentina. Y los políticos ya son sensibles a eso. Es porque tenemos políticos que se han vuelto más educados, más cultos, más responsables, o que tenemos peruanos que somos conscientes cada vez que más han ido asumiendo más y responsabilidad. queremos más estabilidad. Y es un proceso, esto no se Obvio. cambia de la noche a la mañana. Pero doctora Beatriz Josa, ¿este es un empoderamiento natural o forzado? Y le hago esta pregunta porque o las circunstancias nos están forzando a empoderarnos mejor, o es un empoderarnos de estar en un posicionamiento de exigir lo que hay que exigir. Pero pongamos las cosas porque en usted misma señala, ¿no?, que ya acá hay una especie de selva, ¿no? O sea, pero es algo que está pasando en el mundo. Las tecnologías de información, la globalización, el internet, las redes sociales están poniendo en jaque a todos los gobiernos del mundo, sí, no claro, solo en el Perú. Claro. Entonces esto es algo que está ocurriendo y que le ocurre también a la empresa privada. O sea, estos son cambios dramáticos de es como, creo yo, con Gutenberg cuando inventa, bueno, no lo he dicho yo, lo dice mucha gente, cuando inventó la Biblia, la impresión de la Biblia, y sale el poder de los claustros y se democratiza. Internet, el hecho de que los jóvenes estén hiperconectados, está haciendo que todos los mayores tengamos que adaptarnos, tengamos que cambiar. Claro. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero como todo en la vida. Pero digo, porque por ejemplo, yo a veces me pregunto, ¿no? Como periodista que me gusta escribir, me gusta, ¿no? Y digo, pero ahora
con mi celular estoy limitando mi capacidad de debatir y de escribir más. ¿Por qué? Porque ahora con 140 caracteres tengo que transmitir un mensaje, ¿no es cierto? Entonces me convierto muy limitadamente en 140 caracteres porque el otro ya no me soporta más palabras. Mi interlocutor no me soporta más cosas. Entonces ya nos hemos acostumbrado a que los mensajes son muy breves, pero en los mensajes breves se pierde la perspectiva. No, tú eres un destacado periodista nacional y si uno ve la trayectoria, yo me imagino este nuevo mundo, para ti, para mí, para los que ya somos un poco más mayores, son otras reglas de juego, es otro mundo. Y eso a los mayores nos puede hacer sentir, oye, el mundo está cambiando, ¿qué ha pasado? Esto parece la selva, y la vemos así, pero quizás hay otra manera de verlo. Hoy día la opinión de un joven de 13, de 14 años es tan importante, cierto, quizás como la de un periodista connotado, si es que ese joven sabe usar las redes sociales. Algunas cosas se lo consulto a mi nieto que tiene 12 años. Algunas cosas. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo... Las importantes. Incluso las decisiones importantes le llamo a mi nieto para ver si que me oriente. Ahora, lo que pasa es que quienes tenemos 45 años metidos en el gremio, yo he pasado, pues, que usted se ha dedicado en la prensa internacional a trabajar con los famosos teletipos, la transmisión con cintitas, ¿no? Haciendo huequitos a las cintitas para llegar un mensaje a la otra parte del mundo. Y de pronto, traumáticamente, hace como 15 años, cambia todo, ¿no? Y aparecen instrumentos que hoy día ya son más sofisticados al día de hoy, que claro, uno se tiene que entrenar para estar actualizado, ¿no? Pero este mundo globalizado, esta aldea global, esta forma de comunicación ahora, ¿en qué nos ayuda a nosotros? Porque si bien es cierto que hay las nuevas tecnologías, hay un gobierno que está buscando el gobierno a través de la tecnología, ¿no? Un gobierno más digitalizado, abierto. ¿Nos ayuda realmente o tenemos que todavía ser más humanos, más sensibles, más comunicar directamente? ¿Por qué no vemos el otro lado? A ver. El otro lado de esa realidad compleja que parece una selva, ¿no? Nos hubiésemos imaginado hace 30 años que haya una empresa peruana que no se funde en Lima, sino afuera de Lima, y que esté hoy día en 5 continentes. Nos hubiésemos imaginado hace 30, hace 40 años otra empresa peruana dedicada a temas de belleza, que uno diría una cosa tan superflua, de belleza femenina, y que esté conquistando todo el continente. Y que ya aparece en las estadísticas de las empresas más rentables, digamos. Por eso, pero nos hubiésemos imaginado que eso podía salir del Perú. Sabemos que en la gastronomía ha habido una revolución. También. Pero a nivel empresarial, y el esfuerzo que hacemos acá con esta nueva publicación de eso que vamos se llama a hablar Empresarios, enseguida hablamos. El esfuerzo es mostrar que desde el Perú se está generando riqueza, se está generando innovación, se están generando puestos de trabajo, y esto pasa por una palanca cada vez más potente de la vida nacional, que es la empresa privada. Que es la empresa privada, desde la pyme, la mediana, la grande, la corporativa, la internacional. Ya no es solo la gran empresa internacional que viene al Perú. Hoy día hay empresarios peruanos que hace 30 y 40 años no existían y que hoy día están marcando la pauta, generando empleo. Esta que te digo de belleza femenina, que es el caso de Belcorp. O sea, tener 900.000 mujeres que de alguna manera sus ingresos en el continente dependen de esta iniciativa. Lo que están haciendo los añaños. Pero uno también puede ver en minería, en el tema de retail, en el tema financiero, innovaciones que salen del Perú, hechas por peruanos y pensadas por peruanos. Ahora, queridos amigos, este mensaje optimista, súper optimista de la doctora Beatriz Boza, está llegando en este momento, a esta hora, a Ica. O sea, están en CADE, están viendo, porque esta señal está, ¿no? justamente ahí, y lo que ella ha dicho es poner en valor al empresariado. Tú me dices súper optimista, quizás es un tema de no, naturaleza. pero no estoy diciéndolo en términos... Creo que es un tema de cómo vemos la realidad. Claro, pero... La puedo ver toda complicada y terrible, o puedo tratar de ver ese otro lado de las cosas buenas que nos están pasando. Correcto. Y de alguna manera en el Perú, y es parte del proceso en que estamos, que queremos ver todo lo que no funciona, y es también el rol del periodismo, pero quizás hay cosas que sí están funcionando y que si las vemos podemos entusiasmarnos y podemos tener confianza de que es posible crear un Perú mejor. Correcto. Eso es casi
una prédica importantísima de parte suya, porque cuando le he entrevistado hace algunos años, usted lo tenía eso como muy claro, más claro que el agua. Ahora, ¿por qué decide usted sacar un libro que está prácticamente, la portada dice empresarios, ¿no? Y seguramente usted que es un pequeño empresario le va a interesar, tratará de buscar el libro, ¿no? Para comprarlo, pero los empresarios se forman a veces con mucha dificultad. No es ser fácil, o sea, no se puede ser empresario fácilmente en el Perú. Es bien complicado, ¿no? A veces hay gente que es un emprendedor, crea una pequeña empresa, pero las condiciones mismas del mercado, las condiciones mismas de la administración pública, las exigencias, la regulación y todo esto hace que se asfixia el sujeto y pierde finalmente la oportunidad histórica de hacer una empresa. Muchos tienen éxito, obviamente, ¿no? Pero el empresario en general del Perú es un emprendedor nato, es un hombre que arriesga, porque el que no arriesga no gana. Entonces, ahí está el detalle. ¿Es así como usted lo ve? El empresario es alguien que toma decisiones a diario. Decisiones como las que tomamos Sí, todos, sí, con sí. una diferencia, que arriesga lo propio y en el caso de empresas familiares, arriesga El lo patrimonio, ajeno, claro. que es el patrimonio de la familia. El empresario arriesga no solo su reputación, que eso es lo que nos puede pasar a todas las personas cuando tomamos decisiones y nos equivocamos, sino que detrás de esa equivocación o falla o cuando no le sale algo, pierde su capital. Hacer empresa, yo no diría es apostar, es tener la confianza que vas a poder crear. Le llamamos a este libro Empresarios 14 decisiones empresariales que han transformado el Perú. Son las historias de las decisiones claves que han tomado 14 peruanos. Tengo entendido que acá se incluye, por ejemplo, de banqueros, ¿no? De empresarios de manufactureo, de industriales. Por ejemplo, está la decisión de Dionisio Romero Seminario Sí. de Ajá. cuándo decide preparar la sucesión. Y uno diría, la decidió 3 años antes de irse. No, la decidió 40 años antes. Él sabía cuándo se iba a jubilar. Y quizás en las que empresas... planificó su jubilación. Y esa es la historia de cómo la planifica, cómo la coordina al interior de su familia y cómo lo hacen, que es un proceso. Y, por ejemplo, en el Perú Sí. tenemos 80% de las empresas formales son familiares. De esas, solo 70% pasan a la segunda generación y a la tercera, 15%. Esta historia, por ejemplo, de un empresario de la talla de Dionisio Romero que cuenta la sucesión, cómo la manejaron, todos los temas internos que hay, puede ayudar a aquella familia empresaria que quiera ver temas de transición. Está la historia de José Graña, por ejemplo, de Graña y Montero, que tú dirías hoy día una empresa latinoamericana, Sí, claro. nacida acá en el Perú, de cuando él asume la posta de su padre. Y cuando dicen, tenemos que diversificarnos. Y comienzan a crear otras empresas muy vinculadas a los temas de ingeniería. Y él como arquitecto dice, y yo creo que puede ser parte de la fórmula de su éxito, la necesidad de escuchar y no demandar, de escuchar a los ingenieros. Él era arquitecto, tenía que escuchar y crea todo un sistema de respeto al talento. O sea, en otras palabras, un verdadero liderazgo. Los Porque que el tienen líder estas- es el que toma decisiones, pero previamente escucha. Lo que tienen estas 14 historias Ya. es que todos, uno diría, pues estos son empresarios y algunos, pues ya está Erasmo Wong, está Eduardo Belmont, está Roque Benavides, está la historia de Óscar Espinosa, Mulder, Miro Quesada, distintos. Y uno diría, bueno, ya son personas que están afiatadas, que no trabajan. Todos, si uno ve alguna constante, recontra trabajadores. En las reuniones que he tenido con ellos, todos recontra puntuales, valoran el tiempo y tienen una sensación de urgencia. Yo diría hasta tan trabajadores que lindan con lo workaholic Ya. y lo apasionados de lo que hacen, conscientes de que trabajan en un equipo al que tienen que inspirar y todos han sufrido la adversidad. Cuando uno ve las historias y que empresarios muy importantes, está el caso de COSAPI, de Walter Piazza de la Jara, está el propio caso de Buenaventura, que te cuentan en algún momento enfrentaron casi la quiebra. Y lo que les saca adelante es la credibilidad que pueden haber llevado a cabo los años previos y cómo se han comportado. Entonces, ver que empresarios así también la han tenido muy difícil. Y difícil incluso alguno ver acribillado por la delincuencia a su padre. Otros perder un hijo o 2 hijos.
y que todo ello A pesar de todos esos los hace problemas. Porque cuando lo recuerdan, tú sientes al ser humano que también ha tenido dolor, que también ha tenido la dificultad económica y que pese a todo eso se crecen y crean oportunidades. No que les vienen del cielo, no que las heredaron. Yo, reflexionando y en el texto que escribo, me queda claro que ser empresario es inventarte tus oportunidades, es crearlas, no esperar a que te las den. No es la mano extendida, es la mano que trabaja. Es de alguna manera creer que puedes crear un futuro. Y estos lo han hecho con coraje, con decisión, invirtiendo lo propio en el Perú y desde el Perú saliendo al extranjero. Doctora Beatriz, hace tiempo que nadie me hablaba así, por ejemplo. Y me ha llenado usted de entusiasmo. ¿Ah? Quiero entrar a la cuarta edad con... Pero imagínense, estas son las formas... Pero es que tú tienes el entusiasmo, tú tienes, yo ahí en la dedicatoria te he puesto, tú tienes el entusiasmo. Sí, le agradezco pero mucho la dedicación. Hay veces nos quedamos, yo creo que nos estamos quedando en la costrita de esa cosa Eso. Por eso yo le decía a la productora, no sé cómo haces ahora, porque ya la vi que ya está presentando su libro, no sé lo que mueve cielo y tierra, pero... Al toque hemos dicho que sí, o sea que no me digas que no. Le agradezco, se lo agradezco públicamente de manera infinita, usted es una persona extraordinaria. Pero dígame, estas son las experiencias que usted ha recogido, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en el ámbito político Santiago Pedralbes también trató de recoger algo en un libro de él, ¿no? De los políticos, de los dirigentes. Y al final uno llega a pensar, los ciudadanos que tenemos, estos que son prósperos, que son exitosos, que tienen una energía para en medio de la adversidad, como usted acaba de señalar, sobreponen todo y pasan a un siguiente paso y van consolidando posiciones, pero no personales, sino las van en una suerte de contribución. Es posible que esto se irradie, por ejemplo, en dos ámbitos, con mayor fuerza, obviamente, en el sector privado, pero ¿qué se puede hacer para tener ese mismo espíritu que usted está señalando en el funcionario del sector público? Ahora que se está hablando de que hay que hacer carrera en el sector público, de que aplicar la ley Servir, ¿no? De que los ciudadanos al día tienen que saber que hay eficiencia en la entrega y eficacia en la entrega del servicio al ciudadano, ¿no? ¿Se puede hacer algo con nuestra...? Yo creo que se puede hacer mucho. ¿Sí? Se puede hacer mucho. Pero no es fácil. Y gobernar el Perú cada vez, o cualquier otro país cada vez es más difícil. ¿Pero sería cambio de mentalidad o cambio de, no sé? Hoy día la autoridad no tiene el monopolio de la información, en que nos pueden decir lo que quieren y hacernos obvio, claro. El cholito, ahora por todo decirlo se sabe, así. ¿no? Ahora todo se sabe. Es más difícil liderar cuando todo se sabe. Hoy día los desafíos son más grandes, el zapato está apretando, no estamos como hace 8 años, claro, que estábamos en una economía en boom, de bonanza y todo lo demás. En bonanza, todas las ineficiencias pasan piola. Hoy día es más difícil, al siguiente gobierno la va a tener bastante más difícil. Más complejo, sí, va a requerir muchísimo más energía. Hoy día no nos hacen cholito así nomás. Exacto. Hoy día tenemos un país que se ha descentralizado. Y la descentralización hace más difícil gobernar de arriba hacia abajo. Tienes que gobernar coordinando y eso es más ineficiente. Más de en un país con muchos conflictos sociales, ¿no? Donde hay protestas, exigencias. Donde tienes que estar oyendo más. Una manera de verlo es que todo esto es el caos. Otra manera de verlo es que el Perú despertó y que tenemos que ver cómo ya no es mano militari, sino cómo coordinamos y cómo inspiramos. Y quizás ya no es como, tú decías al comienzo, cuando comentabas, orden, disciplina. Requerimos orden y disciplina. ¿Qué duda cabe? La pregunta es, ¿cómo llegamos al orden y la disciplina? ¿Por qué decía esas palabras? ¿Llegamos al orden y la disciplina porque lo dictamos y porque hay miedo y porque lo imponemos? No. ¿O llegamos a ese orden y disciplina porque poco a poco nos convencemos que es la manera de convivir? La manera democrática de convivencia. Pero lo que yo decía... Y es un arte. Y esto es nuevo, esto es difícil. Correcto. Pero ¿sabe por qué le decía orden y disciplina? Porque para mí me resulta a veces traumático pensar que hay determinadas situaciones en las que se pierde el principio de autoridad, ¿no? Y cuando uno recurre al Estado, al gobierno de turno, para que restablezca ese principio de autoridad, encuentra como que hay cierta medrosidad, temor, no quiero caer de repente en una violación a los derechos humanos. Entonces la gente dice... Pero pongámoslo así, yo entiendo, para ponerlo de mi parte, ¿no? Porque yo siento que estamos todos esperando al Salvador.
Y quizás yo creo que en Salvador hay uno solo, Es así, y es un tema más religioso, sí. pero que en la vida política, empresarial, social, ciudadana, deportiva, no hay salvadores. Lo único que hay es personas que cumplen un rol. El presidente que sea elegido tendrá que cumplir un rol, como los congresistas tendrán que cumplir un rol. Lo que los ciudadanos podemos hacer es no estar diciéndole oye, que el otro se encargue. ¿Cómo me encargo? Y la analogía para mí perfecta es, uno ve a los chicos jugando fútbol sin referee y saben si ha sido foul, si no ha sido foul, qué es lo que ha ocurrido. Y los chicos jovencitos o están jugando vóley y saben, o están jugando tenis y saben. Requieren un referee solo cuando estamos en una verdadera competencia para algún tipo de reglas un poquito más claras. Pero podemos jugar el fútbol, el vóley o el tenis sin el referee y sin los que están ahí en la línea y sin toda la FIFA. Puede seguir existiendo el deporte, el amor al deporte, y los fans podemos, o los padres de familia, seguir acompañando a esos niños. Quizás algo de eso tenemos que comenzar a imaginarnos que puede ser la convivencia en nuestro país. Esto es algo que nos va a tomar muchísimo tiempo. Desafío, ¿eh? A mí me tomará los siguientes 40 años poder verlo. Claro. Pero sí creo que podemos avanzar hacia Yo ello. la miraré desde el cielo porque yo no creo que alcance 40 años. Pero en fin. Y de repente yo me voy antes. No, por favor. Pero lo cierto es que, amigos, qué oportuna la intervención. Le agradecemos. Para mí es un honor conversar con una persona como Beatriz Boza, porque además justo el CADE que está hoy día con una gran expectativa para conocer las propuestas de los 5 principales candidatos, pero la presentación de este libro, que hoy día lo voy a devorar, lo voy a leer hoy día lo voy a leer. Veo que inclusive acá hay hasta ciertas fórmulas para hacer empresa, ¿no? Al final de cada decisión, decisión hay 5 como tips, como consejos que ese empresario da. En la propia decisión el empresario cuenta, ¿no? Que tomó, les hemos preguntado si teme al fracaso, cómo lo vio, la adversidad, quiénes le ayudaron y luego cuáles son las lecciones aprendidas. Entonces acá hay todo un set de casi 70 o 80 consejos para hacer empresa, especialmente para las empresas familiares. Y pensando que son las empresas familiares, realmente, donde el Perú está pujando, creando, inventando, dándonos nuevos servicios. Cierto. Y repensando lo que es nuestro país. Usted ha mencionado justamente hace un momento de pensar, ¿no?, que una embotelladora, fabricante de bebidas, está pues en varios países, en el Asia, en México y qué sé yo, con la de la familia Añaños, ¿no es cierto? Que empezaron vendiendo, creo, probablemente chichejora en botellita y terminan en una industria supermillonaria. O que tú tengas la familia Wong, está la historia de Wong. Ah, no, la de Erasmo, la de Mito Wong la conozco. Por eso muy que cerca. Termina poniéndonos el estándar de calidad y de servicio. Y él cuenta todas las cosas que hacían para que cualquier otra persona que quiera dar calidad de atención, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pero también están historias sobre el tema financiero, de cómo se financiaron, cómo sales de una quiebra, qué es lo que te ayuda a ello, ¿no? Qué bueno, qué ilustrativa entonces esta obra Empresarios de Beatriz Boza, queridos amigos. Voy a leer hoy día justamente, ya tengo material acá, gracias porque, bueno, me dirás, si te da un poquito más de confianza y de esperanza en nuestro país, yo pensar en los empresarios. Como ciudadano, como ser humano, como periodista, sí, yo creo en mi país. Es más, yo he trabajado tantos años para una empresa extranjera, me ofrecieron irme del país, ¿no? Vente a trabajar para nosotros acá. Y yo prefiero quedarme en el Perú porque este es un país rico en experiencias, ¿no? Aquí nadie se puede aburrir, un periodista no se aburre en el Perú, ¿no? Pero además es nuestro. Cierto. Es nuestro país. Me piden que me despida, doctora, porque ya se nos sacaron los 30 minutos, pero ahora sí le digo, lo comprometo, para seguir conversando sobre la realidad de nuestro país, sobre el futuro del Perú, que nos ha llenado de mucho entusiasmo, realmente. Le agradezco mucho su presencia. Gracias. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias a nivel nacional. Queridos amigos, que tengan ustedes un buen día.